El Marvel de los 90 fracasó en cines, pero triunfó en animación porque su época dorada fue esa: X-Men, Spider-Man y los Cuatro Fantásticos. Rico. Porque hoy en día se dice claro y sin censura: Marvel triunfa en el cine y DC en animación. Y mentira no es. Las joyas que DC Comics ha sacado en animación, no solo en esta época, sino desde su inicio, no tiene sentido. Pero hubo una década, unos breves años, donde Marvel sacaba series animadas y la rompía a niveles incalculables. Empecemos por los X-Men, quienes año tras año lograron romper las barreras, e incluso esa serie regresó como X-Men 97. Ellos fueron un antes y un después para la Casa de las Ideas. Te amo. La serie de X-Men de los años 90 no fue simplemente una caricatura de superhéroes con gente lanzando rayos, garras y explosiones. En realidad, consiguió algo bastante complicado: utilizar mutantes para hablar de problemas humanos que siguen siendo reales, incluso hoy en día. Y precisamente por eso, cuando regresó años más tarde después con X-Men 97, no se sintió como una simple continuación nostálgica, se sintió como volver a abrir una historia que en muchos sentidos nunca se terminó. El tema central: ser diferente en un mundo que te teme. La gran idea de la serie era bastante sencilla: los mutantes nacen diferentes y una parte de la sociedad los considera peligrosos simplemente por existir. Y ahí aparece una de las mejores cosas de la serie: la discriminación contra los mutantes funciona como una representación del racismo, la intolerancia y el rechazo hacia cualquiera que sea considerado diferente. Los humanos podían mirar a los X-Men y pensar: no son como nosotros, y si algún día se vuelven contra nosotros y nos hacen daño. Esa era la pregunta. El problema es que ese miedo muchas veces terminaba justificando cosas todavía peores: persecución, odio, violencia, leyes discriminatorias e incluso intentos de controlar o eliminar a los mutantes. Y lo interesante es que la serie no siempre presentaba a los humanos como monstruos. Algunos tenían miedo, otros odiaban, otros simplemente no entendían a los mutantes. Y eso hacía que el conflicto fuera mucho más interesante, porque el mensaje no era simplemente humanos es igual a malos, mutantes es igual a buenos. No, era: ¿qué ocurre cuando una sociedad empieza a odiar a un grupo entero por algo que no pueden controlar? Y ahí entraban Xavier y Magneto. La relación entre el Profesor X y Magneto era probablemente el corazón ideológico de la serie. Los dos querían prácticamente lo mismo: que los mutantes pudieran vivir, pero tenían respuestas completamente diferentes. Xavier creía que los humanos y mutantes podían convivir. Magneto veía la historia y pensaba: ya hemos intentado convivir, ¿cuántas veces más tenemos que esperar que nos vuelvan a perseguir? Y ahí está la gracia. Magneto no era simplemente un villano que quería conquistar el mundo porque sí. Muchas veces tú entendías perfectamente por qué había terminado pensando como lo hacía, aunque no estuvieras de acuerdo con sus métodos. La serie conseguía que incluso un conflicto entre superhéroes y villanos tuviera una dimensión política y emocional, pero también tenía combates increíbles. Y claro, tampoco podemos fingir que todos estamos viendo X-Men en los años 90 para recibir una clase de sociología. Por Dios, queríamos ver a Wolverine destripando robots. Y bueno, también lo vimos. Cada mutante tenía una forma distinta de pelear. Tormenta podía convertir el campo de batalla en un desastre climático. Cíclope tenía uno de los poderes más simples pero efectivos del grupo: rayos láser. Jean Grey portaba el poder psíquico y Wolverine, bueno, digamos que era un animal salvaje con garras de vibranium. ¿Qué más podíamos pedir, por Dios? Y esto lo vimos durante 5 temporadas. Pero lo mejor era que las peleas tenían consecuencias para los personajes. No era simplemente un villano aparece, los X-Men pelean, el villano pierde y fin, pasemos al siguiente episodio. No. Muchas historias utilizaban las batallas para desarrollar conflictos personales, familiares o ideológicos, y las historias podían ser sorprendentemente oscuras. La serie se atrevió con temas bastante pesados para una producción dirigida originalmente al público joven o infantil: las persecuciones de los mutantes, el miedo de los centinelas, la pérdida de seres queridos, la discriminación, los conflictos internos del equipo y la identidad de los personajes. Y especialmente cuando llegaron a adaptar la saga del Fénix y la saga del Fénix Oscuro, que demostraron que la serie no tenía miedo de llevar a sus personajes a situaciones realmente dramáticas. Jean Grey no era simplemente la chica con poderes psíquicos del equipo. Su historia podía convertirse en una verdadera tragedia, y eso hacía que los X-Men se sintieran como personajes, no solamente como superhéroes. Entonces, ¿por qué funcionó tan bien? Porque entendió algo que muchas adaptaciones del género tardaron años en comprender: los poderes son lo de menos. Lo interesante era lo que esos poderes significaban. Ser mutante podía representar sentirse diferente, rechazado, tener miedo de mostrar quién eres, tener que ocultarte, encontrar una familia entre personas que también son diferentes y sobre todo decidir qué hacer cuando el mundo te odia.
Por eso los X-Men podían hablarle a los niños de los 90 y al mismo tiempo tener suficientes capas para que un adulto pudiera volver a verlas décadas después y descubrir cosas que antes no había entendido. Y por eso llega X-Men 97, la verdadera secuela de esta historia. No regresaron simplemente porque Disney quisiera explorar la nostalgia y quisiera más dinero, aunque bueno, el dinero obviamente tiene mucho que ver, pero regresaron porque los temas de los X-Men siguen funcionando y hoy en día, tristemente, funcionan mejor que nunca. La discriminación continúa siendo un tema relevante, el miedo hacia quien es diferente continúa existiendo, y la polémica pregunta de si debemos responder al odio con tolerancia o con fuerza sigue siendo extremadamente cruel, pero actual. Además, X-Men 97 entendió que no necesitaba borrar lo anterior para modernizarlo. Tomó a los personajes que conocíamos, sus relaciones, sus heridas y sus conflictos y básicamente nos preguntó a la cara, ¿qué pasó con ellos después de tantos años? Y la respuesta fue una serie que no intentó reemplazar al original, intenta demostrar que la original todavía importaba, que gracias a ella existe su ahora secuela, porque después de más de 30 años seguimos extendiendo perfectamente el miedo de un personaje como Magneto, seguimos extendiendo el sueño de Xavier y seguimos disfrutando cuando Wolverine se lanza contra un centinela. Además, entendemos algo que probablemente sea el verdadero corazón de los X-Men. El mundo puede decirte que eres un monstruo por ser diferente, pero eso no significa que tengas que convertirte en uno. Y quizás esa es la razón por la que los X-Men nunca han desaparecido realmente, simplemente estaban esperando a que volviéramos a necesitarlos. Pero si estamos hablando del Marvel de los 90, obviamente el trepamuro favorito tenía que salir sí o sí. La serie de Spider-Man de los años 90 es uno de esos casos en los que una serie animada aparentemente hecha para niños termina entendiendo al personaje de una manera que muchas producciones cinematográficas posteriores tardaron en conseguir. Es un papucho. Lo primero que hacían bien era entender que Peter Parker no era simplemente Spider-Man. Peter tenía que estudiar, trabajar, pagar facturas, mantener sus relaciones y preocuparse por su tía May, que en esta serie era sumamente enfermiza, mientras intentaba salvar a Nueva York. Y precisamente ahí está uno de los mayores encantos de este programa. Ser Spider-Man era increíble, claro, pero ser Peter Parker era un auténtico dolor de cabeza. Un Spider-Man con problemas de verdad. La serie no tenía miedo de mostrar a Peter fallando, sus decisiones tenían consecuencias, sus relaciones complicaban y muchas veces los enemigos no eran simplemente tipos malos que parecían para solo recibir golpes. E incluso este Spider-Man no le pegaba a nadie. El conflicto con Venom, por ejemplo, funciona porque Eddie Brock no era simplemente el villano del simbionte, tenía resentimientos hacia Peter Parker y ese odio hacia Venom fue mucho más que algo personal. Lo mismo ocurría con personajes como el Duende Verde, Kingpin o Doctor Octopus. Cada villano representaba una amenaza diferente, pero también atacaba alguna parte de la vida de Peter Parker. Y eso hacía que los combates tuvieran un peso real, porque sí, teníamos telarañas, persecuciones y villanos gigantescos, pero Peter podía ganar una pelea y aún así perder algo importante. Spider-Man ganaba, pero Peter Parker perdía. Y la serie no era precisamente infantil. Aunque estaba dirigido a un público joven, tocó temas bastante serios: la pérdida, la responsabilidad, la culpa, la corrupción, la manipulación, el abuso de poder y especialmente la dificultad de hacer lo correcto cuando hacerlo puede destruir tu propia vida. El famoso concepto "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" no estaba ahí solo como una frase bonita, era prácticamente la condena de Peter Parker, porque cada vez que intentaba vivir como una persona normal, aparecía alguien que necesitaba a Spider-Man, no a Peter, y Peter tenía que decidir: ¿me preocupo por mi propia vida o vuelvo a ponerme la máscara? Casi siempre sabemos qué va a elegir y precisamente por eso duele. También entendió algo fundamental de Spider-Man. Spider-Man no es Superman, para nada. No es el héroe perfecto que siempre tiene la respuesta. Es un joven universitario que en este caso hace bromas mientras pelea porque probablemente, si deja de bromear, tendría que enfrentarse a todo el desastre emocional que lleva encima. La serie capturó perfectamente esa mezcla entre humor, tragedia, acción y humanidad. Y quizás por eso sigue siendo tan querida décadas después. Para algunos la mejor adaptación del trepamuro, porque cuando veías a Spider-Man balanceándose entre los edificios, no solamente veías a un superhéroe, veías a Peter Parker intentando sobrevivir. Y por eso sigue siendo tan importante. La serie de los 90 demostró que una producción animada podía tomarse a Spider-Man en serio sin quitarle la diversión, y por tener combates espectaculares, villanos memorables y momentos que te hacían gritar frente al televisor. Y 5 minutos después, podías recordar que Peter seguía teniendo que volver a casa y explicarle a la tía May por qué llegó tarde. Y esa es probablemente la razón por la que tantos años después seguimos hablando de esta producción, porque aquella serie entendió algo muy sencillo: los poderes hacen espectacular a Spider-Man, pero son sus problemas lo que hace que nos importe quién es Peter Parker.
Es un papucho. Pero no podemos olvidar a los hijos pródigos de Marvel, por supuesto, estos también tuvieron su serie en los 90. ¿En serio? Lo interesante de los Cuatro Fantásticos es que a diferencia de otros grupos de Marvel, su mayor atractivo nunca fue simplemente combatir villanos. Lo importante era la familia. Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Bear Green podían estar enfrentándose a Galactus, a Doctor Doom o a cualquier amenaza cósmica, pero al final del día seguían siendo cuatro personas que tenían que convivir juntos, discutir y apoyarse. Es decir, una familia. Una familia antes que un equipo. Rick era el cerebro, Sue el equilibrio, Johnny era el hermano menor impulsivo y Ben, bueno, Ben era Ben y caía muy bien por eso. Y luego estaba el Doctor Doom. Si había un personaje que podía robarse cualquier episodio, era Victor Von Doom. Doom no necesitaba simplemente destruir Nueva York, quería demostrar que era más inteligente que Rick Richard. Los Cuatro Fantásticos tenían una identidad propia que los separaba de las anteriores series porque los X-Men eran sobrevivientes, Spider-Man era un héroe callejero, pero los Cuatro Fantásticos realmente eran exploradores, es decir, aventureros. Viajaban al espacio, a otras dimensiones y simplemente se encargaban de descubrir mundos nuevos. ¿Eran superhéroes? Claro que sí, pero eran más que todo exploradores y quizás por eso los Cuatro Fantásticos siguen siendo tan importantes para el universo Marvel, porque antes de ser superhéroes fueron una familia que se fue de viaje al espacio y regresaron siendo una auténtica pesadilla para el seguro médico. ¡Estamos fuertes! Y bueno, chicos y chicas, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor, compártanlo, coméntenlo y suscríbanse porque eso me ayuda a crecer un montón. Sin más que agregar, me despido. Mi nombre es Sir David y nos vemos en el siguiente video.